¿Cuál es un secreto que tus padres nunca podrán saber? Mi hermana y yo le enviamos un correo electrónico a la agencia de adopción, a través de la cual mamá solicitaba ser hogar temporal para un niño. Les contamos cómo nos trató de niñas, lo que resultó en que negaran la solicitud. Ella nos mataría si se enterara, pero definitivamente salvamos a un niño, así que no nos arrepentimos. Hice esto con mi papá. Un día me llamó al azar para pedirme mi dirección de correo electrónico y mi dirección completa para que una agencia de cuidado temporal pudiera contactarme. Esto fue lo primero que supe al respecto, y le dije, bueno, esto es una novedad para mí. ¿Cómo es que no lo dijiste antes? Instantáneamente, dijo, lo has sabido por años. ¿Cuál es tu problema? Así que simplemente me callé y le dije, durante más de 2 semanas, intenté hablar con él sobre cómo nos trataron a mí y a mis hermanos para ver si había algún remordimiento o si había aprendido de ello. Recibimos. Ya sabía que le iba a decir la verdad a la agencia, pero eso realmente lo hizo. Entonces, cuando recibí la llamada de la agencia, les conté todo. Les dije que no lo hicieran. Maldita sea, odiaría que un niño que ya está pasando por un infierno termine con alguien como él y su novia. Bueno, 2 días después me llama gritando preguntándome por qué mentí acerca de que me golpearon y pegaron cuando era niño, y gritó que arruiné su vida y la de su novia y rápidamente me desheredó. Un pequeño precio a pagar para salvar a otros niños de aún más trauma. Creo que me cuesta responder a esta pregunta, porque no les digo la verdad sobre nada. No creo que haya sido realmente auténtica con ellos nunca. Yo igual. Desde muy joven me enseñaron que reaccionan de forma exagerada ante muchísimas cosas, lo que lleva a discusiones, incluso en momentos en los que me acerqué a ellos para pedir ayuda y orientación durante mi adolescencia. Totalmente. Crecer con padres sobreprotectores me convirtió en esto. Les miento incluso cuando no es necesario porque me han condicionado a hacerlo. Es una dinámica bastante mala, y trato de recordarme que soy un adulto y ya no tengo que mentirles, pero aún lo hago por costumbre. Mi mamá conseguía dinero a veces cuando no teníamos lo suficiente. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años, y luego se volvieron a casar cuando tenía 10. Después de su divorcio, papá fue enviado al extranjero durante 3 años, y nos mudamos de nuevo al pueblo natal de mi madre. Esto fue a principios de los 70 y vivíamos en departamentos de viviendas sociales, subsidios, ontos. El padre de mi hermano mayor de su matrimonio anterior no pagaba la manutención de los hijos, mi papá pagaba la mayor cantidad de manutención que podía pagar. Pero antes de Reagan, un sargento de primera clase no ganaba lo suficiente para mantenernos a los 3 viviendo separados de él. Incluso cuando estaban juntos tenía que trabajar en un trabajo de medio tiempo para llegar a fin de mes. Entonces, mientras permanecieron divorciados, teníamos muy poco dinero, y a veces, en la última semana del mes la despensa estaría vacía, a menos que mamá pudiera hacer algo de costura para una amiga suya. También salía los viernes por la noche y nos dejaba con mi tía. Y luego íbamos a comprar comestibles al día siguiente, a pesar de que nos habían dicho 2 días antes que no teníamos suficiente dinero para ir de compras. Yo era demasiado joven para saber qué estaba pasando en ese momento, pero cuando tenía 20 y tantos años, finalmente junté 2 y 2, y me di cuenta de que ella había estado ejerciendo de acompañante a tiempo parcial, para llegar a fin de mes. Sé que mi papá no lo sabía, y nunca le hice saber a mi mamá que me di cuenta de lo que tuvo que hacer por nosotros. La verdadera razón por la que mi esposa y yo nos estamos divorciando es porque no podemos dejar de consumir sustancias juntos. Nos hemos estado facilitando el consumo durante 2 años, y hemos llegado a un punto en el que las sustancias se convirtieron en lo único que teníamos en común. Intentamos desintoxicarnos, y estuvimos bien durante 6 meses. Pero recaímos en la fiesta de un amigo hace un par de fines de semana. Ella me culpó y se fue con los niños 2 días después, sin ningún aviso. Es lo más difícil que he pasado, y mis padres no tienen idea de por qué sucedió. Comencé terapia, y estoy decidido a mantenerme sobrio esta vez, para siempre. Pero creo que es demasiado tarde para nuestro matrimonio. Mi esposa y yo nos casamos en el 2021. Nuestras familias creen que nos casamos a finales del año pasado. Nos casamos, en verdad, enfrente de 3 muy buenos amigos que sentíamos que se merecían más vernos casar. Si alguna de nuestras familias se enterara, estarían destrozadas. Estoy pensando en hacer lo mismo. La única razón por la que no nos íbamos a escapar directamente era porque mi madre habría quedado devastada, pero ahora está tratando de controlar incesantemente la lista de invitados, hasta el punto de que estoy llorando. La llamé la semana pasada para ver si quería acompañarme a comprar un vestido como una cosa bonita de madre e hija, y ella
Volvió a insistir conmigo hasta el punto en que simplemente terminé la conversación y encontré un vestido que me gustó en línea. Mi esposo y yo nos casamos con 2 días de aviso en nuestra sala de estar, con 2 amigos y los padres de mi esposo. Me pone muy triste y enfadada al mismo tiempo. Fue glorioso. Mi maravillosa suegra trajo un ramo nuevo y algo viejo, prestado y azul para que yo lo usara, y eso fue todo. Cuando mi hija se casó, me pidió que la acompañara a comprar un vestido, y lo hice. No dije nada sobre nada más a menos que me lo preguntaran directamente. Lamento que tu mamá no te esté dando más espacio y autonomía. Esta fue la razón principal por la que no invité a mi madre a mi boda. Eso que estuve a punto de morir. Me enfermé gravemente y empeoraba cada vez más. Les dije que era un resfriado sabiendo que dejarían todo para venir a verme, lo que podría alterar sus vidas. Compré boletos de avión para ellos el día después de mi operación, prácticamente sabiendo que no sobreviviría. El personal del hospital me salvó la vida, y ahora, todos los años en el aniversario, les envío flores. La única que lo sabe es mi esposa. No te culpo necesariamente, y me alegra mucho que hayas sobrevivido. Sin embargo, alterar su vida cotidiana para estar al lado de su hijo en un momento de necesidad es literalmente no los alejaría de su propósito en la vida, que no es su trabajo diario o las compras semanales del supermercado, sino que estaría cumpliendo su propósito en la vida, que eres tú, a menos que alterar sus vidas los hubiera llevado directamente a la pobreza solo para cuidarte, lo cual aún habría sido su elección. Probablemente sufriste solo, innecesariamente. Eso es algo así como lo que significa ser un buen padre. El gato callejero que encontré y rogué por conservar cuando era adolescente pertenecía a un amigo. Sus padres estaban abusando de él. Su padrastro lo pateaba por la habitación y lo encontramos tratando de comer jabón, porque la mamá se negó a comprar comida para gatos con la esperanza de que viviera de los ratones en el sótano. Y mi amigo y yo fingimos que el gato se escapó. ¿Está bien ahora? Pero lo llevé a mi casa. Murió a los 18. Vivió su vida con mi mamá y sus otros gatos después de que yo me fui a la universidad y cosas así. Lamentablemente dudo que esto hubiera funcionado si las redes sociales hubieran existido en ese momento. Mi madre es amable con los animales y, en general, no es una persona terrible, pero habría devuelto ese gato si se hubiera enterado. Su ansiedad es alta por todo, y realmente no cree que otras personas puedan ser tan malas, a menos que ella misma lo vea. Que no era virgen cuando me casé, ni mucho menos jaja. Igual, pero con mis suegros pensaban que éramos perfectos. Mi mamá solo se enteró conmigo después de un susto de embarazo, donde me encontró llorando, y supo que algo andaba mal. Lo que más me asustó de ese susto por el embarazo fue que mis suegros, demasiado religiosos, se enteraran. Jaja, lo mismo, pero terminé casándome con el único hombre con el que he estado, así que me gusta pensar que eso lo hace todo mejor. Encontré el diario de mi mamá de cuando estaba en la escuela secundaria. En él habla de su enamoramiento por un compañero de clase llamado Román. Román era, según la forma en que ella lo describe, el cabrón más grande del mundo. Era un puto total. No se comprometería con mi madre, pero coquetearía con ella lo suficiente para incitarla. En un momento, ella hizo su tarea por él. Lo juro por Dios, si tuviera acceso a una máquina del tiempo durante solo 5 malditos minutos, la usaría exclusivamente para retroceder en el tiempo y abofetear a mi madre repetidamente por ser tan tonta con este tipo. Ahora aquí está la peor parte. El nombre de mi papá es Román. Fue a la misma escuela secundaria que mi mamá, pero mi papá es el tipo más amable, generoso y decente que conozco. Román no es un nombre tan común, pero estoy tratando de convencerme de que está hablando de otro Román, porque el chico que ella describe no podría ser mi papá. Editar. Era de mi papá de quien estaba hablando. Le pregunté a mi tía, y ella confirmó, 1.1, que no había ningún otro Román en su escuela. Mi mamá estaba obsesionada con mi papá en la escuela secundaria. Cuando tenía 16 años, me salí con la mía con un gran plan para evitar quedar castigado para siempre. Tenía padres estrictos, así que escondía la mayoría de las cosas, pero esta fue un gran problema, porque era algo por lo que me metería en muchos problemas, y se suponía que iba a ir a un viaje escolar a Nueva York unas semanas después. Sabía que me quitarían eso. La historia es larga, pero involucró interceptar mensajes de Facebook, pretender ser mi mamá por teléfono, cuando la mamá de mi hijo llamó para delatar, y muchas
muchas mentiras. Tal vez se lo diga eventualmente, pero se vuelve más divertido cuanto más espero. En el último año de secundaria, mis padres iban a salir de la ciudad un fin de semana y no confiaban en mí solo en casa. Así que me quedé con mis tíos a unas cuantas ciudades de distancia. Mi amigo me llevó a la escuela esa mañana y me estaba hablando de una chica con la que estaba tratando de ligar. Le dije que mis padres estarían fuera de la ciudad y que le dejaría mi llave de repuesto, que podría invitar a un par de personas, pero le hice prometer que no más de 10 y que nadie saldría del sótano. Más tarde esa noche, estoy paseando al perro de mis tíos. Alguien me envió un mensaje de texto preguntándome si podían venir. Les dije que no estaba en casa y que hablaran con mi amigo. Un par de minutos después, lo mismo de otra persona. Un par de minutos después, alguien de otra escuela preguntó si podían venir a mi fiesta. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que debía llamar a mi amigo y ver qué pasaba. Resultó que la pequeña fiesta se convirtió en un verdadero furor. Aparentemente, uno de los chicos que invitó terminó invitando a todo el equipo de fútbol, y luego todo creció a partir de ahí. Era de lo único de lo que se hablaba durante un tiempo en la escuela. Los vecinos llamaron a la puerta y pasó la policía. La mejor fiesta del año, por lo que he oído. La mayoría de las personas que aparecieron ni siquiera sabían que yo no estaba allí. Al día siguiente, mi amigo y otro amigo regresaron para limpiar y escucharon a alguien arriba. Era la amiga de mi mamá que venía a darle de comer al gato. Se escondieron en un armario por un tiempo hasta que se fueron. A pesar de todo eso, hasta el día de hoy mis padres de alguna manera no tienen idea de que esto sucedió. Estuve nervioso por eso durante meses después del hecho. La parte que siempre me ha parecido más divertida e irónica es el hecho de que si me hubieran dejado solo en casa ese fin de semana, nada de esto habría pasado. Ahora tenemos 26 años. Sigue siendo mi mejor amigo. Si mal no recuerdo, terminó saliendo con esa chica esa noche. El gato estaba a salvo. Ahora vive conmigo. Que en la secundaria les dije que odiaba el baile después de 3 clases cuando me encantaba, pero sabía que no podíamos pagarlo. Estaban tratando de conseguir turnos adicionales en la fábrica para que funcionara, y fue desgarrador verlos matar su cuerpo por un pequeño pasatiempo. No es su culpa. Terminé pasando mucho tiempo fuera jugando, y finalmente solicité ayuda financiera de forma independiente para unirme a un deporte en la escuela secundaria. Recuerdo tantas veces que dije, no, eso no me gusta o no quiero nada. Estoy feliz. Cuando eres muy pobre cuando eras niño, aprendes rápidamente, y lo último que quieres hacer es ser una carga. Mi papá fue extremadamente abusivo conmigo cuando era más joven. Se la pasaba manipulándonos a mí, a mi mamá y a mi hermana mediante el gaslighting. Nos manipulaba a todas todos los días. Aunque yo fui la única que sufrió abuso físico, él nos torturó mentalmente a todas. Nos robaba las cosas y las vendía para su propio beneficio. No podíamos tener alcancías porque también nos robaba de ahí. Mi mamá tuvo que trabajar en 3 trabajos para mantenernos a todos, porque nuestro dinero era su dinero y su dinero era su dinero. Vio a mi mamá luchar durante décadas mientras guardaba su dinero para sí mismo. Hace 2 años tuvo que ser admitido en un centro de cuidado a largo plazo. No tiene testamento. Se niega a poner a mi mamá en su cuenta bancaria o darle acceso a nada de lo que tiene. No tuvo más remedio que darle su tarjeta de débito para pagar los gastos de la residencia de ancianos. No tiene teléfono ni usa ningún tipo de redes sociales o banca en línea. Solía retirar todo su dinero justo cuando llegaba a su cuenta y lo guardaba en un sobre en su cajón. Obviamente ahora no puede. No tiene forma de revisar su cuenta, pero sabe que mi mamá se mantendrá en la línea y no gastará nada que no deba. El año pasado, para el cumpleaños de mi mamá, tomé su tarjeta de débito sin que ella lo supiera. Retiré $2.500 y pagué de forma anónima el resto de uno de sus préstamos, y la consentí por completo en su cumpleaños. También intercepté el extracto bancario y lo hice trizas porque todas sus cosas siguen llegando por correo a mi mamá. Ella cree que mi hermana y yo ahorramos dinero para hacer que su cumpleaños fuera especial. Si alguna vez se enterara de lo que realmente hice, estaría más que furiosa porque todo lo que ha conocido durante 40 años es el abuso de él, y aún defiende todo lo que hace y ha hecho. Me escapé por un fin de semana. No tenía intenciones de regresar, pero recordé que dejarían a mi abuela de 87 años la próxima semana para una estadía de 2 semanas. Amaba a esa mujer. Ella siempre es un alma gentil. Tenía miedo de que nadie cuidara de ella,
ya que todos estaban muy ocupados administrando sus negocios. Por ejemplo, nadie sabía que me fui. Entonces regresé y me hice cargo de su cuidado. La alimenté y la bañé. Me contó historias sobre su pueblo natal y que me amaba. Yo tenía 13 años en ese momento. No me arrepiento. Vivió hasta los 94 años. Hoy es su cumpleaños. Ella habría tenido 102 años. Descubrí que mi mamá estaba teniendo una aventura con el primo de mi papá, quien también era el ex jefe de mi mamá. Mamá y papá se separaron cuando yo tenía 10 años. Mi papá nunca dejaba trabajar a mi mamá, y ella siempre estaba cuidándonos en casa. Después del divorcio, el primo de mi papá le ofreció a mamá ser su secretaria en una oficina gubernamental. El trabajo fue excelente, y mi mamá tuvo la oportunidad de estudiar los fines de semana para poder ayudarla a conseguir un puesto de maestra. Después de unos años, 3 o 4, no recuerdo, mi hermana y yo empezamos a notar que mamá recibía lindos WhatsApps de ángel. Eso fue primero, y luego algunos regalos, y un collar que siempre usaba con un dije de ángel. Pasó el tiempo y un día estaba en el cuarto de mi mamá, buscando una blusa que quería ponerme, y encontré 2 letras con el nombre de Ángel. Abrí el sobre y comencé a leer. Ni siquiera 50 tonos de gris eran tan explícitos como lo eran estas letras. Me sorprendió saber que estaba implícito que el primo de mi papá era el autor de esa escena no por, y mi mamá era la protagonista de la misma. Se hacía llamar Ángel porque era alguien que iba a proteger a mi mamá. Tenía 14 años, y sabía que el primo tenía familia, así que decidí no contárselo a nadie.